Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y estamos en el canal de Noticias Diarias, donde, como ya sabéis, estamos hablando del caso de Daniel Sancho, en el que no paran de salir informaciones. Os lo he ido diciendo en diferentes vídeos que hemos realizado. Y vamos con otras informaciones que salieron ayer, como también os he dicho en otro vídeo. Ayer daban un especial sobre este caso, sobre todo después de conocer algunas informaciones que había dado ese segundo de la policía de Tailandia, en el que sí que es verdad que hay bastantes contradicciones, no entendemos muy bien por qué, pero también en ese programa daban a conocer el informe policial completo de Daniel Sancho que tendría la policía, en el que hay 65 objetos y 20 testigos que van a acudir a ese juicio que está previsto que se realice antes de finalizar el año en contra de Daniel Sancho. Vamos a ver qué es lo que dicen de ese informe y también os voy a enseñar todas las pruebas que tiene la policía ya recabadas, que las tenéis en una página web en la que os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis verlo vosotros más detenidamente, porque hay muchas imágenes. Vamos, todo lo que tiene la policía, todo lo que enseñaron en esa rueda de prensa, y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Primero vemos ese informe policial en el que, como estáis viendo, es Tuyupa la que ha podido acceder a este informe y está muy detallado todo. Es ella la que accede a ese informe de Daniel Sancho, en el que, como veis en el título, dicen que hay, y yo también os lo he dicho al principio del vídeo, 65 objetos y 20 testigos en su contra. Vamos a ver qué es lo que dicen. La tailandesa está ejerciendo de enlace con España y sus contactos con la policía científica le han permitido conocer datos inéditos del caso. Vamos a ver qué es lo que nos contaron ayer en ese programa especial que hicieron en televisión sobre el caso. Aunque parecía que ya estaba todo contado, en el caso del asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, lo cierto es que cada día se producen giros inesperados, que dan nueva forma al crimen. Este lunes, como os digo, hace un par de días, el resultado del estudio forense de los restos recolectados del cirujano colombiano reflejaba una causa de la muerte que aún no había sido puesta sobre la mesa, que este informe decía que había sido degollado. Algunos incluso apuntan, como bien dicen en este artículo, que no es que le hiciera un corte en el cuello y muriera desangrado, es que, atención, porque dicen que le cortó la cabeza cuando todavía seguía vivo. Se me ponen los pelos de punta. Siguen diciendo, ante esto deberá responder, lógicamente, ante la justicia tailandesa en ese juicio, que ya se ha pronunciado al respecto, la policía, porque ya sabéis que piden para él la condena máxima, o sea, la pena de muerte, lo que quiere decir que sería la pena capital. Antes se celebrará, lógicamente, un juicio. Esto es lo que, como ya sabemos, la policía ha solicitado para él, que sea la fiscalía que soliciten esa pena, lo que, bueno, ya lo veremos, puesto que ya sabéis que la familia, a pesar de que ha dicho que acatará lógicamente lo que salga en ese juicio, para ellos lo mejor sería una cadena perpetua, que esté toda la vida en la cárcel. No sé vosotros qué opináis al respecto. En ese juicio, en el que se acaba de saber que ya hay confirmados 20 testigos clave dispuestos a contarlo todo, lo que saben de todo esto, y como os he dicho, van en contra de Daniel Sancho. Así lo ha desvelado ayer en ese programa que ya os digo que hicieron especial, en el que colabora ejerciendo de traductora y enlace entre Tailandia y España. Pero su trabajo está dando muy buenos frutos, porque ha conseguido en exclusiva acceder al informe policial, por lo que también tiene constancia de las conclusiones a las que han llegado. Esas pruebas que juegan pues un papel fundamental en contra de Daniel, así como las personas que van a prestar declaración para situarle en la escena del crimen aquel fatídico 2 de agosto, aunque ya sabemos que lo tenía todo preparado. Los interrogatorios a Daniel Sancho no han terminado en la prisión de Koh Samui, como os he dicho en un vídeo anterior
pues le están haciendo interrogatorios todos los días, por lo que el caso no está tan cerrado como aseguró la policía tailandesa, que sí que es verdad que en esa rueda de prensa la policía nos decía que ese caso ya estaba cerrado, algo que al día siguiente pues nos dimos cuenta de que no era así, porque fueron a realizarle otro interrogatorio en la cárcel. De hecho, ayer se conocía que ni tan siquiera el hijo de Rodolfo Sancho esté en esa prisión, sino que es trasladado a diario para someterse a esos interrogatorios y verse todos los días con su madre, pese a que la investigación sigue en marcha, dado que aún faltan partes del cuerpo por encontrar. Como ya todos sabemos, las autoridades parecen tenerlo ya todo lo suficientemente atado como para sentenciar a Daniel Sancho y decir que es culpable de asesinato con premeditación y desmembramiento y eliminación de pruebas. Bueno, algo que está bastante claro que esto ha sucedido así. Tuyupa, que es la que ha podido acceder a ese informe, ha expuesto ayer en ese programa algunos de esos datos recogidos en el informe policial que serán utilizados para ese proceso judicial. Ella comienza diciendo: en el juicio se presentarán 65 objetos que han encontrado que tiene mucho que ver con ambos. La tailandesa además añadía que van a testificar 20 personas, aunque tampoco ha querido entrar en demasiados detalles. Lo que sí ha querido es animar a la familia de Daniel Sancho y a su equipo jurídico que trabajen muy duro en un caso que se atisba será muy complicado, pues parece que todo juega en su contra. Bueno, está bastante claro que todo juega en su contra, y más si él encima ha reconocido los hechos. Esto es bastante complicado luego dar marcha atrás. Entre las pruebas que se presentarán en el juicio está el saco que apareció en el vertedero, que ellos no lo pudieron abrir hasta que llegó la policía judicial. Había 3 bolsas dentro de esa bolsa. En una había partes descuartizadas, en otra ropa, guantes y estropajos, y en otra bolsa con esa camisa sola, la que ellos enseñaron, que había pues un agujero, una marca en la que en un principio decían que pues podía haberle acuchillado y de esa manera podría haber muerto, aunque luego se ha conocido, como bien habéis visto, que parece ser que no solo le degolló, sino que cortó su cabeza cuando todavía estaba vivo. La tailandesa también ha explicado qué sucede con los mensajes que se intercambiaban Daniel Sancho y Edwin Arrieta, puesto que unos dicen que había mensajes, otros dicen que no, pero se está investigando, cómo no, los móviles. No se sabe a ciencia cierta si el móvil de Edwin se ha encontrado, pero sí que están investigando el móvil de Daniel, puesto que él ha eliminado sus mensajes, pero lógicamente ya sabéis todos que existe una especie de caja negra como en los aviones que se pueden recuperar pues toda esa información que se ha eliminado, pero esto pues lleva un tiempo y todavía no tienen ninguna conclusión al respecto. Dicen, pues aún no han logrado recuperar en su totalidad y podría arrojar más luz sobre su vínculo y los motivos del crimen. Hablo con mi contacto con la policía científica en Tailandia, estos son palabras textuales de Tuyupa, que los mensajes tardarán como 3 semanas, porque allí se utiliza Lines como el WhatsApp. Los mensajes son cifrados y la empresa tiene que autorizar a Tailandia para ver esos mensajes borrados. Meta, que es la empresa que tiene que autorizar que esto se pueda realizar, los puede recuperar, pero es un proceso delicado. Habrá que esperar para saber si realmente hay amenazas del cirujano al chef, como él mantiene. Ya sabéis que esta es la versión de Daniel, algo que, como yo también he dicho, no es motivo suficiente para quitarse del medio a alguien, y menos de esta manera tan cruel, además de ver si Daniel también compartía su deseo de convertirse en pareja de hecho, como algunos también han apuntado. Hay muchas incógnitas para un caso que se cree como cerrado. Yo creo que no está cerrado para nada. Ahora os enseño esas pruebas, como os he dicho, en esta página web, que podéis verla porque no hablan solo de este caso, sino de otros casos que quizá os puedan interesar. Ya sabéis, os la dejaré en la descripción del vídeo para que podáis verlo todo. Y como estáis viendo, dicen, estas son las pruebas contra Daniel Sancho. Esta es una imagen que hemos podido ver todos, cómo se le ve a Daniel con Edwin en esa moto circulando por diferentes lugares. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las pruebas contra Daniel. La policía tailandesa, tras la caótica rueda de prensa ofrecida
hace unos días ha ido poco a poco aportando algunas de las pruebas que han dado varios resultados. Y aquí tenemos imágenes de esa investigación, lo que salió en esa rueda de prensa. En primer lugar, pues se ve esa motocicleta, que es la manera de identificar que es la misma, puesto que, como veis en esta imagen, se ve solo a Daniel en esa foto y, como habéis visto arriba, pues se ve a los dos, y ellos pues identifican que es la misma por diferentes pegatinas y cosas que tendría esa moto para saber que es la misma. En esa imagen podemos observar cómo, mediante una pegatina y un número, los investigadores localizan la compañía de alquiler que ha rentado ese vehículo, el cual es importante en la investigación por varios motivos. Es el vehículo en el que se ve al sospechoso montar cuando realiza varias compras en diferentes tiendas, como también hemos podido ver, y que adquiere utensilios para ese presunto asesinato de Edwin. Como estáis viendo, que incluso los defensores de Daniel dicen que no parece que sea él en las imágenes. Bueno, podéis juzgar vosotros mismos, porque aquí está una de esas imágenes y aquí tenemos más. La identificación de Daniel y de Edwin, como estáis viendo, pues nos enseñan los diferentes peinados, las gafas, la pulsera, los zapatos, una manera de identificar que es la misma persona. Con dicha motocicleta es con la que se recoge a Edwin y también se realiza con su identificación. Como aquí podéis comprobar, pues tenemos también diferentes comprobaciones en las que claramente es Edwin el que iba en esa moto. Pero tenemos más cosas. Daniel, tras recoger a Edwin, hace una parada en un restaurante para comer. Aquí se le puede ver también en ese círculo amarillo y se puede comprobar cómo realmente es el mismo, es la misma persona en un restaurante donde están ellos dos. Más tarde, tanto Daniel como Edwin llegan al hotel que Daniel reserva, que no es el que tiene concertado Edwin, o sea que es Daniel el que lo lleva donde a él le interesa, claro, para realizar pues lo que luego ya sabemos que realizó. Aquí tenemos diferentes movimientos que hizo Daniel y tenemos más cosas, porque, como bien dicen los investigadores, mediante esas grabaciones llegan a la conclusión de que nadie más que ellos dos ingresan en ese hotel, por lo que se descarta que hubiera una tercera persona implicada, como dicen los defensores de Daniel. El único que vuelve a salir es Daniel Sancho, haciéndolo Edwin ya fallecido y descuartizado, oculto en diferentes bolsas y macutos de viaje. Y aquí están todas las imágenes de ese traslado del cuerpo. Solo se deshizo del cuerpo. De los viajes que Sancho da para deshacerse del cuerpo de Edwin, también tienen las imágenes grabadas el equipo de investigación del caso. Aquí nos ponen algunas fotografías, pero ellos, como podéis ver, está grabado en vídeo, o sea que tienen todos esos recorridos de dónde acaba con la vida de Edwin Arrieta y cómo lo va trasladando a diferentes lugares. Tras esta declaración del propio Daniel Sancho, claro, cuando se vio acorralado, pues fue a denunciar la desaparición de su amigo, que bueno, fue cuando ya lo detuvieron, algo que no hubiera hecho si no llega a ser por algunas amigas que tenían en común, que él les contó que su novio o su pareja o su amigo pues había desaparecido y que no sabía dónde estaba, supuestamente, cuando sabía de sobra dónde estaba. Bueno, a ver, un poco complicado porque ya lo había esparcido por diferentes partes de la isla, pero fue una de sus amigas la que le incitó a que fuera a denunciar esa desaparición. Aquí nos enseñan esa orden de detención contra él, porque aparte él se pensaba que todavía no sabía nada la policía ya había encontrado algunos restos de Edwin. Como en todas las investigaciones, o mejor dicho, como en casi todas las investigaciones, y dicen casi todas en España, pues tenemos varias muy famosas en las que nunca se realizó y se hizo una reconstrucción de los hechos, como aquí sí se ha hecho. Sí que es verdad que últimamente sí que cada vez esto se realiza más y tenemos diferentes imágenes en las que esto se puede ver. Esto en España, como bien dice en este artículo, o mejor dicho en esta página web, pues esto no se suele ver, no nos lo suelen enseñar, pero aquí sí que nos lo enseñan, como es el propio Daniel el que pues dice cómo supuestamente sucedieron las cosas. Pero es que van un poco más allá y nos enseñan
incluso que durante esas declaraciones que ha realizado Daniel a la policía tailandesa, incluso ha hecho un dibujo, como podéis ver, en la manera en que descuartizó a Edwin. Bueno, si ya se me ponían los pelos de punta conociendo que le pudo cortar la cabeza cuando todavía estaba vivo, pues esto ya es escabroso. No, lo siguiente. Dicen que realiza un dibujo en el que se detalla la forma en la que descuartizó el cuerpo, haciéndose ver en dicha ilustración como para el desmembramiento practicó los cortes por las articulaciones para que fuera más rápido y sencillo. Aquí podéis ver en esta ilustración que este es el dibujo que realiza Daniel Sancho para la policía, y aquí pues nos explican un poco más por si en el dibujo no se ve bien detalladamente. Vamos, que es que lo cortó en trocitos. Las pruebas contra Daniel Sancho, esto es lo que se enseñó en esa rueda de prensa, pues como podéis ver hay un ticket donde se demuestra lo que compró para terminar con Edwin, incluso pues esos estropajos, esos guantes y esos cuchillos y sierras que compró. Y por último, esa fotografía de esa camiseta donde podéis ver ese agujero que muchos me habéis dicho cómo puede ser que no hay nada de sangre. Posiblemente no se ve así en la imagen, pero igual sí que hay esa sangre incrustada en la camiseta, aunque a simple vista no se puede ver. Pensar que esa camiseta, como bien habéis visto que os he contado, pues estaba dentro de diferentes bolsas y esas bolsas estaban dentro del agua. Entonces posiblemente ese sea el motivo por el que no hay sangre, aunque si ahora se conoce que lo degolló o más allá, que le cortó la cabeza cuando todavía estaba vivo, pues lógicamente eso igual fue del forcejeo o pues le dio con ese cuchillo con el que estaba desmembrando el cuerpo, pues simplemente fue un roce y le rompió la camiseta. De eso no sabemos más, pero eso es lo que en un principio dijeron, que pues parecía un apuñalamiento en el torso de Edwin Arrieta, que os tengo que decir que todavía el torso no lo han encontrado, pero la autopsia se ha realizado con las diferentes partes del cuerpo que tienen, sobre todo la cabeza, que es con lo que pues parece ser que tienen ya la prueba contundente de cómo Daniel terminó con Edwin. Todo muy macabro. Yo no sé cómo va a seguir todo esto con todas las contradicciones que conocimos ayer. Vosotros ya sabéis que me podéis dejar con el máximo respeto todos vuestros comentarios y vuestras opiniones. Si os ha gustado el vídeo o todas las informaciones que os he dado en él, podéis darle un me gusta y así me ayudáis pues un poco a que llegue a más gente, y nos vemos en el siguiente vídeo.